Las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania están en su punto más tenso desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia. Sin embargo, la historia entre Trump y Volodymyr Zelensky viene de mucho antes. Sumar la relación se remonta a 2019, cuando Trump, en ese entonces presidente, enfrentó un juicio político por supuestamente presionar a Zelensky para que él le diera información comprometedora sobre Hunter Biden, el hijo de su rival, Joe Biden. Desde entonces, el rifirrafe entre ambos ha sido constante. Hace poco Zelensky declaró en una entrevista que Trump vive en un espacio de desinformación creado por Rusia, a lo que Trump respondió con dureza, llamándolo dictador y diciendo: un comediante modestamente exitoso. Volodymyr Zelensky convenció a Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar y que nunca tuvo que comenzar. Como ven, estos dos se llevan fatal, pero lo que pasó hoy en la Casa Blanca superó todo lo anterior. Fue una humillación sin precedentes. Quédate en el video porque te lo voy a contar todo. Para entender lo que ocurrió hoy en esta reunión, tenemos que ir más allá de la política y entender el trasfondo. Estados Unidos está en una posición de ventaja y le va a sacar el mayor rédito posible. Su objetivo real no es la paz del mundo, como asegura Trump, son los recursos naturales de Ucrania. Ucrania es un país estratégicamente vital, desde su gas hasta su trigo. Pero en esta ocasión lo que más anhela Trump no es ni su producción agrícola, ni su energía, sino sus tierras raras. ¿Y qué son exactamente? Pues bueno, son minerales esenciales para la tecnología actual y futura, utilizados en la fabricación de baterías de autos eléctricos, misiles de precisión, turbinas eólicas y una amplia gama de dispositivos electrónicos. Además, el acuerdo en discusión establece un marco general para la creación de un fondo de inversión conjunto, destinado a captar los ingresos generados por la explotación y venta de depósitos ucranianos de grafito, litio, petróleo, gas y las mencionadas tierras raras, sobre las cuales más adelante profundizaré. Pero lo más importante ahora es entender que Ucrania enfrenta una situación crítica. Aunque ha resistido de forma asombrosa y valiente y heroica los constantes embates de Rusia, la realidad es que está perdiendo la guerra, y sin el apoyo de Estados Unidos la habría perdido en cuestión de días. Pero este apoyo no es gratis. Ucrania está sumamente endeudada con Estados Unidos, que ha aplicado la clásica estrategia de la trampa de la deuda, la cual es una táctica que ha utilizado durante décadas y que desde Bretton Woods lo consolidó como la primera potencia mundial. ¿Y qué es la trampa de la deuda? Básicamente consiste en otorgar financiamiento bajo condiciones extremadamente favorables para el prestamista. Se presta dinero en dólares, se imponen tasas e intereses elevados y si el país deudor no puede pagar, el prestamista gana influencia directa sobre su economía y sus decisiones políticas. En el caso de Ucrania, todos estos recursos le han permitido resistir, pero no ganar la guerra. Y ahora Estados Unidos busca asegurarse de que su inversión sea recuperada. ¿Cómo? Extrayendo los recursos minerales de Ucrania. La negociación que se ha planteado es clara. El 50% de los recursos naturales del país irían a manos de Estados Unidos. ¿Es esto justo? Pues es difícil decirlo. Por un lado, Ucrania es sumamente vulnerable y está a punto de perder a su aliado más importante. Y por el otro, Estados Unidos simplemente está velando por sus propios intereses y asegurando su dominio en un mundo donde los recursos estratégicos valen más que el oro. Entendiendo el contexto, vayamos a lo realmente interesante, la reunión de hoy, 28 de febrero de 2025, en la Casa Blanca. Desde el inicio, Trump dejó claro quién llevaba la batuta. Con su característico tono sarcástico miró a Zelensky, vestido como siempre con su ya icónica indumentaria de guerra, y lanzó un comentario mordaz: hoy vienes todo elegante. Un dardo envenenado, pues es sabido desde el inicio del conflicto, el presidente ucraniano ha evitado usar trajes como símbolo de resistencia, pero esto fue apenas un aperitivo. Lo realmente tenso comenzó cuando Zelensky cuestionó a Estados Unidos por confiar en la palabra de Putin, asegurando que Rusia no ha cumplido ciertos acuerdos como la entrega de prisioneros. No tardó en llegar la respuesta. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, con un tono firme le lanzó: es irrespetuoso venir a la oficina oval de los Estados Unidos y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país. A partir de ahí, todo se descontroló. Trump tomó la palabra y con su estilo directo sentenció: ahora mismo no estás en una buena posición, te has permitido de caer en una situación muy mala.
no tienes las cartas en este momento. Con nosotros podrías empezar a tenerlas, pero ahora mismo estás jugando con las vidas de millones de personas, estás jugando con la tercera guerra mundial y lo que haces es bastante irrespetuoso con este país que te ha apoyado, incluso cuando muchos decían que no debíamos hacerlo. Por si esto fuera poco, James David Vance remató: deberías estar agradecido con Estados Unidos y con el presidente que está tratando de salvar a tu país. Zelensky intentó mantener la compostura, pero la escena fue demoledora. Lo arrinconaron con reproches, recordándole una y otra vez la frágil posición en la que se encuentra. En televisión nacional, ante el mundo entero, el presidente ucraniano, que alguna vez desafió a Rusia con una valentía inquebrantable, ahora apenas lograba esbozar agradecimientos, sin posibilidad de defenderse y sin derecho a réplica. Y cuando parecía que la humillación no podía ir a más, Trump sentenció: así será muy difícil lograr un acuerdo. No tienes las cartas, estás enterrado, tu gente está muriendo, te estás quedando sin soldados. Si logras un acuerdo, acéptalo, para que las balas dejen de volar y tu pueblo deje de morir. La reunión terminó con Trump desviando la conversación hacia críticas a Biden y a Obama, dejando claro que su prioridad no es solo Ucrania, sino marcar distancia con sus predecesores. Más tarde, en entrevistas, Trump reafirmó su postura con una frase lapidaria: o terminamos la guerra o los dejamos luchar y vemos qué pasa. Y para sellar el destino incierto de Ucrania, un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó que por ahora Trump no está interesado en revivir el acuerdo sobre minerales con Kiev. Así que aquí estamos. Ucrania más sola que nunca. Bueno, casi sola, porque la Unión Europea sigue enviando dinero y armamento, aunque nada comparable con el respaldo estadounidense. Pero su presidente acaba de ser diezmado, humillado en televisión mundial. Y Trump, una vez más, dejó claro que si Zelensky quiere sobrevivir, tendrá que jugar bajo sus reglas. Habiéndote narrado semejante humillación, ahora vayamos al verdadero botín del juego. Porque aquí no se trata solo de política, ni de egos, ni de quién domina la narrativa en la Casa Blanca. No, aquí lo que realmente importa son las tierras raras de Ucrania. Porque mientras todos hablan de estrategia militar, sanciones y diplomacia, la verdadera pelea está en el subsuelo. Ucrania tiene algunos de los mayores depósitos de estos minerales estratégicos, y Estados Unidos no está dispuesto a que caigan en manos de China o Rusia. Washington lo sabe. Esta es su oportunidad para asegurarse esos recursos, y la forma de lograrlo es simple: minerales a cambio de más apoyo. Pero, ¿qué son exactamente estas tierras raras? Se trata de 17 elementos químicos que, aunque no son escasos en la naturaleza, sí lo son por lo difícil y costoso de su extracción y refinamiento. Y no son solo una curiosidad científica, son la base de la tecnología moderna y la clave para el futuro de la industria militar, la electrónica y la energía renovable. Veamos rápidamente su importancia. Lantano: baterías recargables para autos híbridos, lentes de cámaras y telescopios. Cerio: catalizadores que reducen emisiones de automóviles y en vidrio pulido. Praseodimio: imanes de alta potencia para motores eléctricos y turbinas eólicas. Neodimio: clave en los imanes más potentes del mundo, usados en autos eléctricos, discos duros y auriculares. Protemio: baterías nucleares y dispositivos médicos. Samario: imanes resistentes al calor y reactores nucleares. Europio: pantallas de televisión y LEDs de colores brillantes. Gadolinio: máquinas de resonancia magnética y sistemas de defensa antimisiles. Terbio: pantallas de teléfonos, dispositivos láser y baterías. Disprosio: imanes de turbinas eólicas y sistemas de misiles. Olmio: imanes industriales de alta potencia. Erbio: fibras ópticas para telecomunicaciones. Tulio: equipos de rayo X portátiles. Y Terbio: láseres y materiales superconductores, detectores de radiación y en la industria del petróleo. Escandio: aleaciones para aluminio para la industria aeroespacial. Y Tirio: superimanes, cerámicas resistentes al calor y láseres médicos. En resumen, sin estos minerales la industria moderna se detendría, y Estados Unidos lo sabe bien. Con las políticas arancelarias de Trump y su guerra comercial con China, garantizar un suministro independiente de tierras raras es una cuestión de seguridad nacional. Washington quiere reducir su dependencia de Pekín en este sector crítico, y Ucrania representa una oportunidad dorada. Así que esta reunión en la Casa Blanca no fue más que Trump dejando claro quién manda y qué quiere. Para él, Ucrania no es más que una pieza en un tablero mucho más grande, y Zelensky lo sabe. La pregunta ahora es: ¿qué hará el presidente ucraniano? ¿Cederá a las demandas de Trump y asegurará el apoyo de Estados Unidos, o se resistirá a costa de perderlo todo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú en lugar de Zelensky? Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por tu atención y por tu tiempo. Te pido que dejes tu like y te suscribas. Es importante para mí y para el canal tu apoyo.
Nos veremos luego. Adiós.